compañeros, un saludo fraterno de parte del colectivo Sumapaz Resiste, el Comité de Impulso Voces por el Agua, Páramo de Sumapaz, hoy acompañándolos en el pensamiento del compañero Juan de la Cruz Varela y un mensaje para todos ustedes en este día. Una comisión atraviesa Alto Sumapaz por la detención arbitraria de 15 campesinos en lo que va corrido de este año. El Estado no comprende la angustia de sus familias, de rabia y de dolor. ¿Qué democracia es esta que mientras habla de paz mata y encarcela? ¿Qué gobierno es este que sigue comprando tanques y misiles, reduciendo el presupuesto a la educación y al sector rural? ¿Qué libertad es esta donde se aprueban leyes para criminalizar la protesta? ¿Qué región tenemos y por qué se convierte en territorio de disputas? El Sumapaz es hoy un emblema, por cierto, ominoso de las atrocidades a las que da lugar el gran capital y el Estado subsumido, forjando un régimen sin derecho a nombrar nuestro deseo. El Sumapaz es representado como territorio geoestratégico, eje de un proceso lleno de contradicciones. Esta región que conserva en su placenta viva el páramo más grande del mundo. Está en los ojos de las multinacionales por su biodiversidad y riqueza paisajística. Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en doble carril. En las últimas 3 décadas se han incorporado prácticas de privatización y corporativización que desplazan el sentido del espacio público. Por otro lado, la realidad material del capital se desdobla como una forma de organización del territorio en Colombia. En Colombia se han considerado cambios significativos con distintas estrategias de acumulación de capital, acentuando aceleradas formas de mercantilización, precarización del trabajo, cambios del uso del suelo para asistir a la minería, hidroeléctricas y producción de biocombustibles, estimulando la militarización en la región, el desplazamiento, las desapariciones y la represión. Las formas de actuar del capitalismo contemporáneo se acompañan de mecanismos e instrumentos de despojo cada vez más agresivos. Esto es lo que Arbey en el 2004 llama la nueva fase de acumulación por desposesión. Aunque el panorama parece desolador, la solución está en lo más profundo de nuestra memoria. Por eso, el recuerdo más amable que guardamos de la historia y que se forja en estos campos es la vida y obra de Juan de la Cruz Varela, escrita en la piel trémula de las élites a mediados del siglo XX. Desde entonces, nuestra historia es íntima y se construye desde abajo. Mientras el capital criminal viene por nuestros recursos, la maquinaria ideológica del Estado-Nación nos ha enseñado a olvidar, a ver, no más allá del campanario. En las escuelas se reproduce una historia sin cambios y rupturas, aunque en las esquinas la historia es trueque, un muro, un busto, una pancarta tersa. La represión gubernamental es autorizada, legalizada y justificada. Nuestros sentimientos de rabia han sido mutados. Hoy nos encarcelan por ser maestros, críticos. Nos llevan a las celdas por ser estudiantes soñadores, por ser campesinos. La censura debería confirmar el impacto de la movilización. Las calles aún llevan la ventaja en el equilibrio de las fuerzas. El pueblo cabe en las calles, pero no en las cárceles. Cierto que estamos convencidos de la paz, pero no podemos dejar pasar la descarada campaña antidemocrática, anacrónica y reaccionaria del gobierno. Sentimos vergüenza por quienes nos dirigen y la vergüenza es ya una revolución. Como lo decía Marx a Rousseau en esa maravillosa carta de 1843. Siempre hemos tenido la opción de la lucha y la resistencia. Exigimos justicia para los compañeros detenidos. Exigimos democracia, reconocimiento de las necesidades del sector rural. Exigimos el reconocimiento de las zonas de reserva campesina libres y autónomas de dominación. Ya lo demanda ante la opinión pública Juan de la Cruz Varela el 5 de noviembre de 1973. Hemos sido perseguidos por la justicia y fuerzas represivas que tratan
a los campesinos como bestias salvajes, regando millares de veces la tierra con su preciosa sangre que fecunda los campos en querella. Libres se llevaron a nuestros campesinos y libres los queremos. ¡Sumapaz resiste! ¡Que viva Juan de la Cruz Varela! ¡Que viva los representantes sagrados!